El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido a la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, queridos hermanos. Quisiera fijarme en dos puntos, subrayar dos puntos de lo que hoy nos dice la palabra de Dios en este cuarto domingo de Cuaresma, y siendo también oportuno la preparación al catecumenado, ¿verdad?, que en este tiempo de Cuaresma se va siguiendo, ¿verdad?, va como que el tiempo va guiando a nuestros hermanos catecúmenos, ¿verdad? Me parece que aquí hay uno, ¿verdad? Entonces, un hermano catecúmeno, ¿verdad? Estamos acompañándolo, ¿verdad? Entonces, es una bendición, ¿verdad? Primer punto, lo que dice hoy el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. La prueba más grande del amor de Dios es la entrega de su propio Hijo. Y esto lo tuvieron clarísimo los primeros cristianos. Y por eso se fue manifestando, lo fueron, digamos, plasmando a través de las imágenes. En este tiempo de Cuaresma como que cobra relevancia la imagen de Jesucristo, ya sea crucificado, como lo tienen aquí ustedes en esta iglesia parroquial, como en las otras imágenes. Por ejemplo, la imagen de Jesús, ya sea con la cruz a cuestas o latigado, ¿verdad? O sea, las distintas manifestaciones de Jesucristo, de las imágenes de Cristo. Pero en el fondo, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de ver a una imagen de un Jesús crucificado, coronado de espinas? ¿Cuál es el sentido en el fondo? ¿A qué me invita a mí? Me invita a darme cuenta que es el amor extremo de Dios, ¿no? Que Dios llegó a un punto en que entregó a su Hijo no para cualquier cosa, sino para sufrir, ¿verdad? Y ese sufrimiento es una manifestación del amor. Pareciera que es algo contradictorio, ¿no? Dios muestra su amor entregando a su Hijo para crucificarlo, ¿verdad? Como que una cosa contradictoria, ¿no? Pero así fue la vía del amor de Dios. Y hoy la palabra de Dios, ya acercándonos a la fiesta de Pascua, es como para decir: démonos cuenta cuál es el sentido último, cuál es la finalidad de ver, de contemplar tantos signos en medio de nosotros. Alegra mucho ver en la casa de muchos católicos, ¿verdad?, que tienen un crucifijo en su casa, en el altar, ¿verdad? Y eso no debe quedarse solo como una costumbre o un ver que así se ha hecho siempre o ahí está, no. Debe invitarnos a contemplar el amor de Dios, primer punto. Darnos cuenta, ¿verdad? No olvidar. Segundo punto,
respuesta a ese amor. Los papás saben mejor este punto, ¿verdad? La relación que tienen con sus hijos, ¿verdad? Algún padre de familia dice, mi hijo corresponde más que ¿verdad? Y saben distinguir quién de los hijos corresponde más al amor que ellos dan, ¿verdad? No es que el papá espere necesariamente que el hijo le corresponda, no. Ustedes dan ese amor. Pero ese amor como que se completa cuando es correspondido de la mejor manera, ¿verdad? Mientras es mejor correspondido, el amor se complementa y se hace pleno. Lo mismo podríamos aplicar al amor de Dios. Dios ya ha dado todo, ¿verdad? Dios ya se ha crucificado, Dios ya ha cargado con la cruz, ha pagado nuestra deuda. Es decir, aquí está la prueba de que yo los amo. Dios ya ha dado todo. Ahora bien, ¿cuál es mi respuesta a ese amor? Una respuesta personal. San Juan lo describe solo de dos maneras fáciles, ¿verdad? Creer y no creer. A ese Jesús crucificado, llagado, solo existen dos maneras de responderle: creer y no creer. Aparentemente son fáciles, ¿verdad? Pero viene la consecuencia, ¿verdad? Pero hay una diferencia, una gran diferencia entre el creer y no creer. Ya nos lo dice San Juan. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Pero acá hay una gran diferencia entre el creer y no creer. Ahora, ¿qué significa creer? Normalmente se interpreta el creer como solo con un levantar la mano, ¿verdad? Algunos lo identifican así: Señor, creo en ti. Y ya está, basta. Ya creíste en Jesucristo. Ese es un primer paso. El creer va más allá, como dice en el Evangelio de San Juan, aparece mucho la palabra: el que cree en mí tendrá la vida eterna, el que cree en mí, el que coma de mi pan, etc. Creer, ¿verdad? El creer, más que solo un aceptar intelectualmente o más que confesar, es hacer vida. Por eso el Evangelio de San Juan nos sigue diciendo en qué consiste, y va a utilizar una imagen: la luz y las tinieblas. La causa de la condenación es esta, dice: habiendo venido la luz al mundo, que es Cristo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Ahí está. O sea, el creer significa estar de acuerdo a la luz, y el no creer significa apartarse de la luz. Ahora, ¿qué significa acercarse a la luz y qué significa aborrecer la luz? En la cuestión práctica de la luz aclara las cosas, ¿verdad? La luz nos ayuda a ver con claridad las cosas, la realidad de las cosas. Tiempo de Cuaresma, entonces, queridos hermanos, es un tiempo para acercarnos a la luz. Pero muchas veces cuesta. ¿Cómo correspondo yo al amor de Dios? Mis obras, lo que yo hago, mi vida cotidiana, ¿se identifica con la luz? O digo, no, lo que yo hago, mejor si no se dan cuenta los demás, ¿verdad? Y por ahí se va filtrando la tentación del pecado, ¿no? Me va alejando de Dios. Decía alguien en una ocasión, ¿verdad? Porque era una persona muy cercana a la iglesia, ¿verdad? Y después de un tiempo se desapareció. Y le preguntaba:
¿y qué pasó? ¿Por qué desapareciste de la iglesia? Ya no llegas ni siquiera a misa. Antes eras una persona muy servicial, muy pendiente, pero ahora ni a misa. ¿Qué te pasó? ¿Verdad? Y él decía, es que le fallé al Señor. Y ahora, pero el problema no solo es que le he fallado al Señor. La cosa es que si yo regreso, se me va a pedir que renuncie el tipo de vida que estoy llevando y ya me he acomodado, ¿verdad? Y no quiero dejar este estilo de vida que llevo, y obviamente una vida de pecado, ¿verdad? Entonces, mejor estoy lejitos, ¿verdad? Eso hace el pecado, nos aleja. Esa es la oscuridad que nos habla hoy el Evangelio, las tinieblas. El que hace el mal aborrece la luz. Otro ejemplo, hacer un examen de conciencia es acercarnos a la luz, ¿verdad? ¿Qué significa el hacer un examen de conciencia? Significa poner mi conciencia ante Dios y Él lo va iluminando. Y cuando voy dándome cuenta, en esto he fallado, esto he dejado de hacer, esto medio lo hice, ¿verdad? El examen de conciencia es dejarse iluminar por la luz de Cristo, ¿verdad? Solo con la luz se puede ver las cosas. Pero si yo no me acerco a la luz, nunca me voy a dar cuenta si vivo en pecado, o sé que estoy en pecado, pero nunca me voy a dar cuenta de que en ese estado estoy. No me va a acercar a la luz. Solo con la luz voy a ver mi realidad. Por eso la confesión muchas veces no es fácil, porque es dejar entrar la luz, ¿verdad? Es dejar la luz de Cristo en el corazón, en nuestra conciencia. Es en dejar entrar la luz de Cristo en donde nadie más puede entrar. Nadie. Si yo cierro mi conciencia, nadie más puede entrar. Y eso es difícil. Pero hoy la palabra de Dios nos anima a darnos cuenta, a hacernos conciencia de que ese amor de Dios que se ha derrochado tanto, me invita a una actitud, a una decisión, o a acercarme o alejarme, seguir alejándome de esa luz. Obviamente, la mejor manera es acercarme, aunque tenga que dejarme ver tal como soy, porque la luz, ¿verdad?, me hace ver mi realidad. Aborrecer la luz significa iluminar mi vida con la verdad cuando tal vez vivo en la mentira, en la apariencia, incluso en la hipocresía, ¿verdad? Pero aborrecer la luz es eso, es decir, no querer dejar entrar la verdad en mi vida, no querer estar en la verdad, no querer ser honesto, no querer ser veraz, ¿verdad? No querer ser sincero. Eso es aborrecer la luz. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. Acercar a la luz significa ir dejando que la oscuridad de la mentira, de la infidelidad, de la hipocresía, de rencor, de tantas cosas, se vaya disipando en mi vida. Pidamos al Señor, pues, de la fuerza de hacer un esfuerzo más, ¿verdad? En este tiempo de Cuaresma estamos ya a 15 días, ¿verdad?, de terminar el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de gracia y hoy la palabra de Dios nos habla de su amor, ¿verdad? Nos habla de su amor. Bellamente nos ha narrado la primera lectura la actitud del Señor con el pueblo de Israel, cuando empezó a multiplicar, dice el texto, sus infidelidades. Todas clases de abominaciones, dice, de costumbres de los paganos, ¿verdad? Es decir, el pueblo de Israel se desvió totalmente. Pero ¿cuál fue la actitud de Dios? Castigo, enojo. No, dice, el Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, ¿verdad?
Vio Dios la actitud de Israel y dice, no, les voy a dar otra oportunidad. Y mandó a sus mensajeros. ¿Y cuál fue la razón que lo movió? Porque sentía compasión de su pueblo. Darnos cuenta de esto, queridos hermanos, de la actitud de Dios con nosotros, debería de movernos a corresponder a ese amor, ¿verdad? Es cierto, Dios no necesita de nuestro amor, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero no es tanto por necesidad, es porque es nuestro Padre, somos sus hijos, y por eso nos sigue llamando. Da mucha alegría, de verdad, aunque para nosotros como ministros del Señor, escuchar en las confesiones que dicen, llevo un año de haber hecho mi última confesión y ahora voy a hacer mi confesión. Eso, dice uno, comprueba, ¿verdad? ¡Wow! Eso es gracia de Dios. Llevo medio año de mi última confesión y ahora quiero arrepentirme. Vengo arrepentido, ¿verdad? Llevo más del año y ahora vengo arrepentido. Eso es, hermanos. Es una alegría escuchar eso, ¿verdad? Cómo la luz de la gracia entra en el corazón, ¿verdad? Y se van llenos de paz. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, ¿verdad? Pues pidamos al Señor aprovechar estos últimos días de la Cuaresma para intensificar pues nuestra renovación de querer seguirle, ¿verdad? Ave María Purísima. A continuación vamos a iniciar con el rito del catecumenado, es decir, el segundo escrutinio con nuestro hermano que pues está haciendo su camino. Entonces, los demás permanecen sentados.